Bienvenidos, ¿cómo están? Un capítulo más. Mi querido George, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien, Mimi, gracias. Hoy tenemos un buen invitado, un gran amigo, se llama Omar Gordillo. Omarcito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tenemos un tema muy divertido, muy polémico, muy bueno, creo, que se nos ocurrió el otro día que estábamos platicando, que te gustó mucho el podcast, que lo estuviste escuchando, muchas gracias. Pues estuvimos platicando también George y yo sobre el tema y creo que está interesante, ¿no? Sí, completamente. O sea, el tema es hablar del emprendimiento, ¿no? Exacto. De sus matices, ¿no? No generalizar, porque a veces las palabras, cuando hablamos de emprendimiento, a lo mejor las personas pueden pensar que siempre es el mismo, ¿no? O sea, tiene que ser de una manera en específico para que sea un emprendimiento, o en qué consiste, qué elementos debe tener o qué cosas no. También Emi y yo hablábamos fuera de cámara de, oye, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario, ¿no? Y un hombre de negocios. Y un hombre de negocios. Entonces, porque todo eso tiene diferentes matices, pero al final, ya lo ahondaremos ahorita en la conversación, pero cada uno tiene elementos que son muy importantes y no se trata de uno u otra, o cosas sí o cosas no, ¿no? Sí, totalmente. Son temas que están entrelazados uno con otro. El tema de emprender, el tema de ser empresario, el tema de ser hombre de negocios. Son temas completamente entrelazados y sí, con gusto los vamos abordando en el transcurso de nuestra conversación. Sí. Tú habías dicho que era que el tema que habías dicho era como mitos y realidades de ser emprendedor, ¿no? Que me gustó bastante y nos pusimos a investigar, ¿no? Entonces, creo que lo que tú investigaste me gustó mucho. Entonces, pero bueno, pues empezamos. Si quieres, preséntate y arranquemos de esto. Claro que sí, con todo gusto. Pues he tenido la oportunidad de estar cerca de emprendedores desde hace casi 20 años. Tomé una acreditación por parte de la Secretaría de Economía, lo que me permitió desarrollar proyectos de inversión, evaluarlos, de manera muy cercana atender las necesidades de los emprendedores, porque pues, es muy importante considerar que para emprender necesitamos una idea, un sueño, pero ese sueño hay que volverlo realidad. Entonces, para volverlo realidad es que hay que irlo aterrizando con las mejores prácticas en gestión de negocios para no olvidar todo lo que necesitamos considerar más allá de una idea. Y que bueno, hay un dato muy contundente y es que 8 de cada 10 proyectos que se emprenden no llegan a los 2 años de vida, se van quedando en el camino. En el Valle de la Muerte, ¿no? En el famoso Valle de la Muerte. Así es, por distintas razones. Entonces, justo por ello es importante considerar todo para ir disminuyendo los riesgos. Emprender siempre es un riesgo, como la vida misma. Sin embargo, necesitamos irlos disminuyendo para no formar parte de esa estadística del 80%, sino del 20%. Completamente. Oye, yo justo hablaba también de eso con Emilio. Yo fui a un evento la semana pasada donde justamente habían varios emprendedores y había un emprendedor en específico que tuvo una empresa de tecnología y luego pasó a ser parte de un fondo de inversión que es muy grande. Y justamente él hablaba desde como estas dos perspectivas, ¿no? Tanto de emprendimiento como de haber sido ahora una persona que invierte. Y él lo que dice es que emprender es una decisión irracional. O sea, tus probabilidades de éxito estadísticamente son muy bajas, y también lo hablábamos ahorita Emi y yo. Y si tú lo comparas versus un trabajo que pues, es mucho más estable, y si lo ves a lo largo de los años, tus probabilidades de acumular recursos en un trabajo son mucho más altas que emprendiendo. Entonces se vuelve como, oye, pues, ¿por qué los emprendedores, a pesar de conocer estos riesgos y saber que las probabilidades de éxito son tan bajas, aún así toman estas decisiones de pues, sí querer tomar este riesgo y lanzarse a la aventura, ¿no? Sí, totalmente. Mira, emprender, considero que necesitas tener un perfil. O sea, la persona necesita tener hambre, estar orientada más hacia los resultados. No quiero decir que en un trabajo tradicional uno no requiere estarlo, pero, por ejemplo, en un trabajo tradicional
tenemos el rol de nuestro puesto, nuestras actividades bien definidas y también cobramos quincenalmente nuestro salario. Entonces es una constante, es una línea que es horizontal, es una línea recta, porque al paso de los años puede que tengamos aumentos o también que tengamos algún bono, pero eso es más esporádico, no es una constante. Entonces, el emprendedor lo que hace es arriesgar esa tranquilidad que nos genera cobrar un sueldo de manera segura y arriesgarlo por más resultados. Porque la línea del emprendedor no va en horizontal, va en diagonal, dependiendo de los resultados que busca. Y a veces en un principio, pues se requiere invertir, ¿sí? Se requiere romper nuestra alcancía para que arriesguemos esos ahorros invirtiéndolos en un proyecto y bueno, el que ese proyecto que estamos echando a andar empiece a generar resultados no es tan rápido como suele pensarse. Entonces pues hay que estar inyectando cada vez más recursos para financiar normalmente la renta, los sueldos, la operación, lo que comercializamos, la compra de mercancías, la gasolina, los servicios, hasta que el mismo negocio empieza a ser autosustentable a lo largo del tiempo. Sí, yo estoy ahí también de acuerdo con esto que dices, porque creo que gran parte de las razones por las cuales los proyectos no llegan a madurar es justamente porque las personas pensaban que iba a ser algo más inmediato. O sea, pensaban que iba a ser algo pues, más sencillo y que en un año ya voy a estar ganando cuando pues, los proyectos toman mucho más que eso. Y también en esta plática hablaban y coincidieron varios de ellos que decían, oye, yo cuando empecé estuve 3 años sin sueldo, ¿no? Y también que a veces se vuelve un poco contradictorio porque muchos te dicen, oye, pues es una mala práctica, ¿no? O sea, tú como emprendedor debes estar recibiendo un sueldo, pero pues al final también, o sea, es la situación, o sea, aunque hay veces que aunque te quieras cobrar un sueldo, sabes que eso se necesita para que la empresa pueda seguir creciendo, pero sí tienes que tener una mentalidad a largo plazo y entender que no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo en eso, y si yo puedo decir un poco en base a mi experiencia, que es un poco lo que estábamos platicando. Sí. Porque hablamos de emprendimiento y el emprendimiento es una palabra benéfica. Eres un emprendedor, te hace sentir bien. Es una palabra positiva, ¿no? Que eres un godín, es una empleada. Pues hay godines que ganan muy bien, muy bien. Es más, muy bien. Pero eres godín. Entonces es una palabra, no lo sé, medio rara. Hay gente que lo toma como de broma, hay gente que lo toma como negativo, como despectivo, o hay gente que le encanta ser godín, ¿no? Que dice porque le va muy bien. Como que cumple las expectativas, ¿no? Las expectativas de su vida, puede tener un departamento más o menos bien, puede tener un auto más o menos bien, ¿no? No tiene responsabilidades tan grandes todavía, o está iniciando su familia, o inclusive no tiene familia, y entonces como que todo se acomoda y lo que tú tienes en el presente está bien. Entonces, pero creo que mi caso es una cosa como la tuya también un poco. Yo nunca fui empleado, yo nunca fui godín, yo siempre fui independiente. Formé mi empresa muy joven, pero creo que aquí está el asunto de lo que hablábamos de hombres de negocio. Yo empecé a hacer negocios muy joven. No quiere decir que a lo mejor emprendí muy joven, ¿no? Entiendo que emprender es como lo que decíamos, es tener una idea, quererla llevar a cabo, meter esa idea que sea de lo que sea producto, servicio en el mercado, con una diferencia que se marque de los demás y que tengas un éxito. Sí, o sea, está relacionado un poco más a innovación. A innovación, exacto. Y un hombre de negocios algo más estándar, ¿no? Que es un modelo de negocio que ya está probado y que simplemente es, oye, quiero hacer esto y quiero que me dé esto y simplemente es generar dinero de una manera sencilla. Platicábamos, por ejemplo, de los taqueros, ¿no? O sea, una taquería es un excelente negocio. Yo tuve mi taquería a los 15 años. Yo pensé que la puse con mi primo, la puse al lado de la Basílica de Guadalupe, cuando yo vivía en la del Valle, porque mi abuela vivía en Lindavista. Entonces me ocurrió, mi primo me dijo, oye, acabo de rentar un local, yo voy a hacer tortas, ¿por qué no haces los tacos? Y yo, ok, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Me fui a parar en varias taquerías, que eso fue como lo que yo me imaginé. Me acerqué al taquero que estaba cortando el pastor y le dije, oye, fíjate que quiero poner un no sé qué, cuéntame el negocio.
Total de que uno más o menos me hizo caso y me dijo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de estar en este negocio. Ahí, yo jalo contigo. Se me hizo muy extraño y a los 3 días ya tenía yo un taquero profesional. Era un taquero que bebía muchísimo. Desde que abríamos a la 1 de la tarde, se hacía una coca con media botella de ron y coca. Y todo el día estaba chupando. Entonces ya cuando cerrábamos, pues ya andaba acá, ¿no? Pero así le gustaba trabajar todos los días. Entonces él, ¿qué fue lo que hice? Me acerqué a una persona experta, compré la idea, la mano de obra, él me enseñó a hacer las salsas, me enseñó a hacer cómo se prepara el taco al pastor, qué es lo que tiene que llevar. Inclusive me dijo dónde se tiene que comprar la carne. Entonces él me enseñó el know-how del negocio, yo sin tener idea de cómo poner una taquería. Luego, como buen, no lo sé, pero yo quería que fuera muy profesional. Entonces me fui a un lugar ahí en Avenida Chapultepec donde venden cocinas industriales y compré el mejor trompo del mercado, en acero inoxidable, así, estaba increíble, era un carrito muy bonito, aparte le apretabas el botón y el trompo hacía, ¿no? Y lo prendías acá con una cosita, prendía, ¿no? Te decía cuánto estaba el horno, tenía su parte para las tortillas, ¿no? O sea, yo cuando lo compré, estaba yo así de, ¿no? Me costó como unos 15,000 pesos. Te estoy hablando de 1998 o 96. Cuando nací. Cuando naciste. Y entonces, pues yo llegué con mi supermueble, feliz porque yo quería que fuera profesional. Y cuando se me queda mirando el taquero, me dice, ¿y eso qué es? Y yo, pues es el trompo. ¿Qué? Y yo, ¿qué? Mira, y es eléctrico y puede medir. Y me dice, ¿y cuánto te costó? Y yo, 15. No, es que ese no sirve. Y yo, ¿cómo que no sirve? Me dice, es que el bueno está en el mercado Hidalgo o en el mercado de Portales y vale 2,000. Ok. ¿Cómo que vale 2,000? Sí, porque cualquier madre sirve. El chiste es la salsa. Sí, claro. Tómala. El marinado. El marinado. Entonces ahí te das cuenta cómo cada negocio tiene su secreto y cuando uno es inexperto como un emprendedor, porque yo sí me sentí emprendedor o estaba siendo hombre de negocios. Pues yo creo o sea, yo diría dentro de lo que hablábamos, ¿no? O sea, si el emprendedor está más relacionado a un tema de innovación, pues al final no estás innovando, ¿no? Es simplemente una taquería con tu twist y tu sazón, pero pues es una taquería. Pero entonces imagínate yo 15 años, tercero de secundaria, primero de prepa, voy a poner mi negocio. Órale, ¿en serio? Sí, voy a tener una taquería. Entonces te sientes importante, porque todos tus amigos andan ¿no? Jugando fútbol y echando novio, y yo ya estaba poniendo mi negocio. Me acaba de comprar un Jetta muy bonito, de esos así que edición especial rojo, precioso en ese tiempo. Y entonces me dice, bueno, pero adivina a qué hora tienes que ir a comprar la carne. ¿A qué hora? A las 3 de la mañana. Ay, ajá. Dice, sí, o sea, la mejor carne sale a las 2. Si llegas entre 3 y 4 vas a agarrar lo mejor. Ya si llegas a las 8, pues ya te van a dar las sobras. Lo más feo. A las 3 de la mañana. Y yo, ¿y dónde? En el rastro de tal. Ok. Bueno, fue una experiencia porque entonces empecé a aprender cómo se hacía el negocio. Y todo quiero llevarlo a esta historia porque entonces el emprender afectó toda mi vida, ¿no? Mi vida con mi novia, la escuela, a qué hora me tenía que levantar. Yo entraba a las 7 y aparte mi escuela estaba por la UNAM y la taquería estaba hasta el norte. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer un esfuerzo como tú lo haces a las 4 de la mañana. Me levanté al cuarto para las 4, muy emocionado las primeras 2 o 3 semanas, porque es un espectáculo llegar a ese lugar. No te das cuenta cómo llegas y a las 3 de la mañana ya está todo abierto y hay subastas por carne. O sea, yo creo que ahora ya está mucho más organizado, obvio, ¿no? Pero en ese momento era como si estuvieras en la bolsa, pero de carne. Falda de no sé qué, 5, y levantamos la mano con el dinero. Obvio, las primeras veces me acompañó el taquero, pero fue una experiencia enorme. La segunda experiencia es que me dan la carne en bolsa
y huele a carne, ¿no? Es carne. Y entonces me dice, ¿dónde la pongo? Pues en la cajuela, va. Abro mi cajuela de mi coche súper precioso que lo lavaba y todo estaba impecable. Deja caer la carne y ¡pum! Sale la sangre, ¿no? Y yo, no. O sea, imagínate en tu super Mercedes, la sangre. Y yo no estaba preparado porque no le había puesto nada, ¿no? No sabía. Y ya nada más veo las manchas de sangre que caían en la alfombra. Y yo, ok, ¿no? Y ya. Luego, ahora vamos a lo de las verduras. Va. Y cilantro, la tierra, ¿no? Limón, ya sabes todo, ¿no? No, o sea, cuando llegamos y descargamos, olía carne, cilantro, cebolla, Tierra. y no se le quitaba el olor. Y entonces, el primer fin de semana que salgo con mi novia, me dice, huele horrible. Y yo, pero ¿quién crees que va a pagar el cine, no? O sea, ¿estás de acuerdo? Y así, ¿no? Entonces, empecé yo a hacer todo esto y la historia más chistosa es que, bueno, abrimos, tuvimos mucho éxito. La verdad es que empezamos a vender muy bien. Te enseñan el negocio, cómo cuidar el dinero también, porque todo está medido empíricamente. Cada kilo de carne te da 20 tacos. Te puede dar 18 o te puede dar 24, 22, pero no te puede dar 15. Está robando. Entonces tú dices, te traje 50 kilos, son 100 tacos. A fuerza en la caja tiene que haber eso. Entonces, la verdad es que esta persona me ayudó mucho al know-how de cómo, y entonces por eso los dueños de las taquerías se pueden ir, porque todo lo llevan medido por kilo, ¿no? ¿Cuánto es? O sea, ellos ya tienen una medida de cuántos limones por kilo, todo por kilo. Entonces sí puede haber un 10% o 15% de desperdicio, pero no puede haber un 30%. Porque entonces el taquero o está sirviendo mucho o está cobrando por abajo del agua y te está robando. Y entonces un día no llegó el taquero. Se puso hasta las chanclas. ¿Y qué crees que pasó? Me dice mi tío, ¿y qué? ¿No vas a sacar los tacos? Y yo, ¿yo? ¿O vas a perder la lana del día? Bueno, y entonces nos pusimos a cocinar. Entonces, las ollas, la carne, metes la mano con la cosa esta roja que es el michote. Luego empiezo a ponerle... Bueno, mi trompo ese, el súper bonito, estaba guardado. Porque fuimos a comprar el de 2000, que era mejor, ¿no? Y entonces yo veía ahí que se iba pudriendo el de acero inoxidable, todavía envuelto, y yo tenía mi mueble espantoso que compré de 2,000 pesos, ¿no? Entonces empiezas a meterle en la varilla la carne, y entonces en lugar de que saliera así, salió así. No sé, era una mazocata de carne, ¿no? Y entonces, pues ya como escultor empiezas ahí, y con el cuchillo empiezas a cortar para darle un poquito de forma. La carne que se caía ya la íbamos cocinando, y de repente estoy ahí, mi tío me pone un mandil y me dice, vas. Imagínate toda la tarde así, entonces cortaba la piña, chin, chin, no, o sea, entonces ya mejor, o sea, fue una experiencia para mí muy chistosa, pero al final me di cuenta del esfuerzo. O sea, ser taquero es un artesano, o sea, es un tipo que tiene que saber manejar las manos, el cuchillo, o sea, tiene todo un contraste atrás, ¿no? Fuerte. Cañón. Cañón. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Que ese día había algo en la Basílica de Guadalupe. Entonces estuve hasta las 2 de la mañana. Como desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana sirviendo. ¿Y te hiciste tu coca con ron o no? No. No, pero me di cuenta lo cansado. Claro. Lo cansado de estar parado, cómo te duelen las manos con el calor. Entonces te das cuenta todo lo que el empleado sufre. Claro. Y que tú no... Sí, tú no ves. Tú no ves eso. Entonces le das el valor agregado y dices, wow, ¿no? Entonces, después de todo esto, creo que la experiencia es que justo eso, yo me consideraba o me considero emprendedor. Ahorita estamos emprendiendo con Lips, estoy muy contento, ahora estoy fascinado, es lo mejor que me ha pasado, creo, en muchísimos años. Pero entonces empezamos a vivir los pros y contras, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿sabe? No hay lana, él ya lleva 1 año sin ganar un sueldo, todo lo que estamos diciendo. Casi 2. Yo tampoco. Le hemos invertido una lana y no hemos ganado nada.
En un sentido. Ahora, pero si vemos estadísticamente la empresa, va muy bien. Hemos cerrado contratos, estamos moviéndonos, o sea, nos estamos capitalizando. Pero de todos modos es un esfuerzo muy grande. Pero entonces, regresando al tema, y ya quisiera ya directamente que nos contestaras esto, es, ¿somos hombres de negocios o somos emprendedores? La principal diferencia considero que radica en que, por ejemplo, tenemos esa historia que nos acabas de compartir, que es tan valiosa porque es experiencia de vida pura. Entonces cuando tú ya te metes a la operación, aunque sea un negocio tradicional, y empiezas a ver la parte operativa, y como decías, a sentir lo caliente de las tortillas, de la carne, de ver lo que realmente vive un empleado cuando está en la operación, ahí estás emprendiendo, aunque sea un negocio tradicional. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, ponemos a trabajar cierta inversión en un modelo de franquicias del que no tenemos ni la menor idea, pero ponemos a trabajar nuestro dinero? Ahí estamos invirtiendo, ahí estamos más del lado de los hombres de negocios, porque inviertes tu dinero en un negocio probado y entonces ya hay una rentabilidad calculada para tener ese retorno por la inversión que se está haciendo. Entonces, ahí radica principalmente la diferencia. Cuando te metes a la operación y todo, entonces estás realmente emprendiendo. Justo es eso. Entonces los emprendedores manejan desde ideas nuevas, que son innovaciones, o te puedes meter a hacer un negocio que a lo mejor como el gimnasio, también fuimos emprendedores, como lo que estamos haciendo. Porque al final, por ejemplo, creo que el perfil que está creciendo LIP es un perfil que creo que estamos viendo que nos estamos metiendo en un nicho muy grande, que hay mucha oportunidad, en donde creo que tenemos una visión bien diferente a otras empresas, por la experiencia que yo tengo, por la visión que tú has tenido, por el equipo con el que contamos, por los socios que tenemos, que todos están aportando cosas importantes y creo que estamos creando algo único. Yo siento eso, porque si nos vamos a otras empresas de wellness, hemos visto que tienen cosas parecidas y sobre todo en la feria que fuimos, que vimos que mucha gente está haciendo eso, pero nosotros tenemos algo único, ¿no? Completamente. Y también digo, y regresando al tema del taco, la historia que me gustó mucho, también, y de lo que yo he vivido en los múltiples emprendimientos, ¿no? Desde el puesto de café tuvo un puesto de café. Tuve también un puesto de café, tuve un puesto de hamburguesas. Sí, ¿y tú cocinabas las hamburguesas? Sí, claro. O sea, creo que... Y a ver, yo tengo una memoria muy... O sea, cuando tenía el puesto de hamburguesas, que alguna vez lo puse en mi escuela, entonces pues, tú pones el puesto y estás haciendo las hamburguesas y estás sirviéndole las hamburguesas a las personas con las que tomas la clase y hay gente que a lo mejor eso le puede generar un poco de conflicto, ¿no? Que no, pero a mí la verdad ni me pasó por aquí. O sea, yo estaba haciendo mi lana y haciendo mis hamburguesas y no, o sea, el punto es, emprender no es glamour. No. Emprender no es glamour. Emprender es ensuciarte las manos, es meterte a la operación, es vivirlo, es experimentarlo. O sea, entonces, si tú eres una persona que le gusta eso, o sea, que le gusta, ¿no?, meterse, involucrarse, meter las manos a la masa, aprender cosas nuevas, ganar, perder, sacrificar, pero también ganar, entonces creo que es para ti, ¿no? Totalmente. Y también necesitamos entender que emprender también es fracasar. Es estar abierto a los fracasos, a perder esas pequeñas batallas, ¿sí? Para poder capitalizarlo a través de aprendizaje y no perder la guerra, porque justamente el que nos comentaba Emilio, ¿no? O sea, el invertir en la taquería, si no conoces del negocio, el riesgo de que fracase es muy alto, claro, porque puede no llegar el taquero por quedarse dormido, y eso pasa. Hace algunos años emprendí en una franquicia de churros. Okay. Y justamente cuando la franquicia te traslada el modelo en el entrenamiento para que tú sepas hacer todo. Si bien tú les compras la fórmula secreta de la masa, esa tú no la puedes preparar, pero te enseñan cómo se tiene que poner a hervir con leche, en qué proporción, qué temperaturas, a qué temperatura, todo el proceso ya de producción. Y entonces justo nos decían en la franquicia,
los dueños tienen que tomar el training, porque en algún momento no va a llegar un trabajador y ustedes van a tener que entrar a fabricar los churros. Justo es eso. Completamente. Es hacer los tacos. Entonces, coincido contigo, George, en que emprender es arremangarte la camisa y estar dispuesto a ensuciarte la ropa. Porque no puedes emprender desde lejos. Ahí es más en el tema de inversión, ahí sí no necesitas meterte a la operación, pero... Ahora, yo le dije algo a George, que comentamos un día, y aquí estamos llenos de emprendedores, también el equipo de producción también es una empresa que también está emprendiendo y nos está compartiendo muchísimo conocimiento. Pero, ¿qué pasó? Estaba yo con el negocio de los tacos, pero también empecé a trabajar en una galería. Y entonces es cómo te puedes cambiar radicalmente tu personalidad de ser taquero en la mañana, ¿no? Y de ir al rastro y ensuciarte las manos y estar ahí con un mandil. Ese día que cociné, bueno, fue una aventura, la verdad. Empecé con mucho pena y me sentía mal, ¿no? Porque aparte, pues por supuesto que parecía taquero, ¿no? O sea, la gente decía, joven, me da 3 y yo... Entonces yo quería que todos supieran que yo era el dueño, no era el taquero, ¿no? Pero esos fueron problemas en mi personalidad, ¿no? Claro, de ego, ¿no? Ajá. Sí pasa. Pero cuando me decían, qué buenos tacos, están deliciosos, decías, órale. Entonces, para mis primeros tacos en mi vida, y veías a la gente ahí, dame 2 más, ¿no? Y entonces, pero pasé de un proceso de incomodidad, de pena, ¿no? De inclusive a esa parte, ¿no? Es decir, yo no soy el taquero, soy el dueño del lugar, ¿no? Pero pues la mente te pone en muchos juegos y además a los 15 años, pues, Claro. ¿no? Y aparte yo traía mis super jeans y mis super zapatos y de repente, ¿no? La salsa cae en el zapato, porque no venía preparado para eso, ¿no? Pero entonces esa experiencia de meter las manos y de cambiar ese paradigma de mi vida y convertirme en taquero fue algo muy fuerte. Y luego tenía que llegar a mi casa, bañarme, bueno, ir a la escuela, ¿no? Y entonces ya vestirme con camisita súper así elegante, porque en la tarde tenía citas con otros clientes de otro tipo completamente para vender pinturas de esculturas. Entonces mi mamá me decía, tú eres Martín Rojas el taquero y es Emilio Weiser el Ajá. No, y también, digo, algo que yo me he dado cuenta es que o sea, tienes que estar orgulloso de lo que haces. O sea, Sí. tienes que sentir orgullo. O sea, yo me acuerdo cuando tenía mi puesto de café, o sea, yo estaba clavadísimo en el café. ¿Qué tipo de café? ¿Cómo lo tienes que preparar? Y, ¿no? O sea, te tienes que empapar y te tiene que encantar, Sí. ¿no? Y te tiene que apasionar lo suficiente para que cuando tú lo platiques puedas transmitir eso, sea lo que hagas, no importa. Pero sí creo que cuando eres emprendedor, lo que haces te tiene que mover, o sea, sí te tiene que mover, porque si no, no vas a aguantar los 2 años. Pero ¿no? también creo que hay emprendedores de casualidad. No todos los emprendedores hacen, quiero poner mi agencia de marketing y no, todos mis negocios fueron casualidad. Eso está muy curioso. Y eso, por ejemplo, eso se me presentaron en la vida. Yo no decidí eso. Yo decidí que iba a estudiar arquitectura cuando mi mejor cliente, que me compraba todos los cuadros y todo, me preguntó, ¿tienes un electricista? ¿Tienes carpintero? Hazme una cotización para remodelar mi oficina. Y yo, sale. No sabía nada. Y en menos ya tenía un electricista, ya tenía un carpintero, ya tenía, ¿no? Y empezamos a trabajar y entonces vas aprendiendo en la marcha. Entonces yo tuve 3 o 4 años de ser arquitecto empírico. No me llamaba arquitecto, pero era, ¿no? Pero entonces justo me di cuenta, porque yo estudié primero ciencias políticas, no terminé la carrera, pero decía, bueno, está padre ciencias políticas, pero hago puras cosas de arquitectura, entonces no me machaba lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, con la taquería fue igual, ¿no? Ese proceso. Yo empecé a apasionarme después de que tuve todo ese día cocinando, porque entonces aprendí perfecto. Y obvio que a las 2 o 3 días que volvió a faltar el taquero, lo mandé a la fregada y ya fue un trato totalmente diferente cuando contraté. Porque ya llegué y le dije, las salsas se hacen así, la carne le vas a hacer así, ¿no? Que fue totalmente al revés. Y eso es mucho de lo que tú y yo hablamos y que también siempre estamos como muy conectados. O sea, el otro día tuvimos un evento y yo le decía a Emi, oye, o sea, fue un evento con una empresa y les pusimos 50 bicicletas y Emi dio la clase.
Y pues yo estaba obviamente apoyando al staff y repartiendo aguas a las personas y ayudándole a las personas a acomodarse en la bicicleta. Y digo, o sea, qué padre que yo tenga la oportunidad de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y que algún día yo vea para atrás y diga, güey, a mí nadie me va a decir cómo está la cosa. Yo he acomodado bicicletas, he repartido aguas, he sido he ayudado tomando fotos, tomando videos, he hecho en mil cosas. Entonces, al final conoces tu negocio, conoces la esencia, te involucras en todo, entonces nadie te viene a contar nada, ¿no? Eso es algo muy importante y muy valioso que comentas, George, porque el emprendedor, para conocer todas las áreas de su negocio, necesita meterse a la operación. Y entonces se dice que el emprendedor es un hombre orquesta, porque está tocando la batería, después le toca la flauta, después toca el violín y porque no tiene los recursos para contratar a tantas personas para las distintas áreas. Entonces el emprendedor es un todólogo, ¿sí? Y la idea y eso no está mal, es una característica del emprendedor, como lo que hablaban hace un momento sobre la pasión. Yo considero que una de las principales cualidades que requiere tener un emprendedor es ser apasionado en lo que hace. Porque ahí el riesgo de que el negocio falle se va a reducir, porque te apasiona lo que estás haciendo. Entonces, la idea del emprendedor es que al paso del tiempo, la empresa, ese emprendimiento se vaya consolidando para que vaya formando una estructura que tenga los ingresos ya para empezar a contratar personas más especializadas y que le ayuden en las distintas áreas, para que entonces ese hombre orquesta de un principio se vaya convirtiendo en un director de orquesta. Y entonces eso es donde el emprendedor pasa a ser empresario. Creo que cuando llega a ser ya un director de orquesta, que ya tiene una estructura, que ya la empresa tiene flujo de efectivo para poder hacer publicidad, para poder planificar otro tipo de proyectos, para innovar, etcétera. Entonces ahí ya el emprendedor ya llegó a un momento de madurez para convertirse en empresario. Pero es un proceso. Por ejemplo, mira, eso que dices es muy importante y hubo algo en una junta con George que me sonó muy duro, porque fue muy claro, fuiste muy claro. Es, bueno, esto está proyectado para tal, si LIP en un año no, dijiste 2 años o año y medio, dijiste, ¿no? Esto vamos a tener tanto dinero porque, ¿no? Íbamos a invertir una lana, si esto no resulta en 2 años, obvio, damos de baja la empresa y ya. Eso me cimbró. Y no por la lana, es porque yo nunca he tronado una empresa. Y te lo dije. O sea, yo jamás he cerrado una empresa. Me puede ir bien o mal, pero todas las empresas que he tenido, todas están funcionando. Entonces, ahí, ¿por qué pasa eso? Porque creo que si nos metemos a By the Book, en donde tenemos todo esto, ¿no? Y dejamos la pasión afuera, porque nos vamos sobre, no, mira, esta es la lana que hay, vamos a trabajarla acá. Y tenemos que entender que pues si no dio resultado, ¿para qué seguirle echando dinero? Porque pasa, ¿no? Tú lo has dicho, hay emprendedores que no triunfan, pero que son tercos. Pero que tarde o temprano, por la pasión, la hacen. Y hay gente que si no se tarda 1 año, 2, 5, hasta 6, hasta pierden familias. Porque dicen, ya, ¿no? O sea, y el otro está necio porque sabe que sí, y luego sucede. A lo mejor es un porcentaje pequeño, pero ¿en qué se basa esa parte? Porque a mí me pasó eso. Cuando él dijo eso, yo dije, ok, está bien, él me está invitando, pero yo nunca he visto esa necesidad de que Silip va a desaparecer. O sea, la estamos cuidando, la estamos alimentando, es el bebé de la familia, todos tenemos muchos talentos, tenemos mucha pasión, y lo único que hemos tenido es resultados positivos. No hay el flujo que queremos, a lo que queremos nosotros. ¿Por qué? Porque creo que el estatus que tenemos, lo que nosotros estamos haciendo, pensamos que así son los negocios. Yo soy más práctico que él, por ejemplo. Sí, mucho más práctico, ¿no? pero, por ejemplo, yo veo que mi practicidad, que a mí me ha funcionado, a veces la he caído. Entonces me gusta la estructura que tiene. Pues yo estoy aprendiendo toda la estructura que me está enseñando George y todo el equipo, porque si yo volteo a mis negocios, digo, wow, ¿no? O sea, pero al final yo conozco perfectamente mis negocios, he pasado por todas las áreas, ¿no? Pero sí entendí algo,
que tú te esclavizas al negocio cuando eres emprendedor. Pero luego tienes que aprender que el negocio trabaje para ti. Ahí es cuando te conviertes en empresario. Es que cuando ya tú puedes separarte, irte de vacaciones y tu negocio funciona, te están depositando tu dinero, tienes el control, minimizas catástrofes o lo que sea, ¿no? Pero es un proceso tardado de aprendizaje. Y creo que es bien importante que todos los emprendedores se capaciten. Creo que todos tienen que tomar procesos como de coaching, procesos de asesorías, ¿no? Porque ya está inventado. Y involucrarse también. Ya está. Involucrarse los emprendedores se involucran. No querer ser glamurosos en el emprendimiento, porque pues, sí te va a durar tu lana un año, pero si no metes las manos a la masa, no va a jalar. Pero hay gente que sí pasa. O sea, que emprende y que se gasta su dinero y que por eso, no, pero cierra porque no le ve más, ¿no? O sea, ¿por qué crees que cierran esas 8 empresas de 10? Pues principalmente porque al principio no se consideraron los costos de rentar el local, de tener un sueldo, porque eso es fundamental. Quizá no el mejor sueldo que nos merecemos, pero sí tener un sueldo razonable para que semanal, quincenalmente, nos disciplinemos a eso, porque también una de las razones por las que fracasa el negocio es porque el emprendedor toma la caja chica como su caja de gastos personales y entonces no separa sus sueldos y dice, bueno, yo voy a cobrar aunque sea 10,000 pesos, pero esos 10,000 pesos yo ya los destino a mis gastos personales, a diferencia de abrir la caja registradora de la empresa y decir, de aquí tengo que pagar la renta de mi departamento, o tengo que pagar la mensualidad de mi auto, o tengo que pagar mi despensa. Lo más recomendable es separarlo, ¿no? Separarlo, primero cuantificarlo para decir a cuánto ascienden mis gastos personales de manera básica, para que entonces diga, bueno, al menos este es el sueldo que voy a cobrar. Ok, si son 10,000 pesos, pues son 5,000 cada quincena y yo ya sé cómo los presupuesto, pero no tener la caja de la empresa como nuestra caja chica. Entonces, esa es una de las principales razones. También, cuando iniciamos un emprendimiento, se recomienda, lo ideal es que tengamos calculados los costos operativos de al menos 6 meses, porque es el tiempo mínimo en lo que vamos a ir acreditando el negocio. Entonces, ¿qué pasa cuando no los presupuestamos? Lo que decías, que el emprendedor tiene después que vender el coche, tiene que vender su televisión para cubrir gastos de la empresa, porque no lo previó con antelación. Se te acaba el runway, ¿no? Así es. Entonces, si nosotros lo presupuestamos, es parte de la inversión inicial para poner el negocio. Entonces, comentaban algo muy importante. Hay muchos lugares donde los emprendedores pueden tomar asesorías, tanto a nivel de gobierno como a nivel privado. Tenemos actualmente las redes sociales, tenemos internet, tenemos podcasts como este, donde podemos brindarles herramientas a los emprendedores para que se mantengan en una constante actualización. Es importantísimo que se capaciten. ¿Por qué? Porque también algo que ayuda a que el negocio funcione son nuestras redes de contactos. Entonces, en la medida que nosotros vayamos a grupos donde conozcamos más gente, vamos a poder darle difusión a nuestro negocio sin que nos cueste de manera de un presupuesto de publicidad, por ejemplo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Networking. Vamos a algún networking. Eso es lo que estábamos platicando. Platícanos del networking. Pues el networking es justamente que el emprendedor tiene que trasladar esa pasión que tiene en su negocio fuera de sus 4 paredes, llevarlo fuera donde se va a encontrar con otros emprendedores o empresarios, donde va a poder hacer difusión del networking. En el networking, ¿qué es lo que nos funciona? Tener claro cuál es la necesidad que cubrimos en el mercado, la zona, para que entonces cuando nosotros estemos en un networking, tengamos un discurso, un speech corto, para que en 30 segundos le llaman el discurso del elevador. Por ejemplo, si nos encontramos en el elevador a Carlos Slim, en 30 segundos, ¿qué es lo que le podríamos transmitir
de nuestra idea de negocio. ¡Soy tu fan! Necesitamos tener... No, o sea, si nos lo encontráramos, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería? No, este sería un speech, porque, hija. Ajá, me gustó ese. Justo es eso. Vamos a aventarnos un speech de elevador. Sí, o sea, es un speech de 30 segundos máximo, pero eso hace que nosotros lo preparemos previamente y que tengamos de manera muy clara, muy concreta, qué necesidad atendemos y cuáles son nuestros diferenciadores. Principalmente es eso. El Toastmaster, ¿cómo se llama? Hay una organización que se llama Toastmasters, donde se puede entrenar las habilidades para hablar en público, para ir controlando el miedo. Es algo que nunca se quita, pero sí te ayuda a controlarlo. Es una organización muy buena que hay en todo el mundo, en muchas ciudades, y son clubes abiertos. Entonces también les invito a los emprendedores para que asistan a Toastmasters, ya que hay clubes ¿Tú sigues en todo yendo? el país. Cuando tengo algo de tiempo, principalmente en otra ciudad, asisto, y también es una manera de hacer networking, porque estás en un grupo que tiene ciertos intereses en común, de practicar oratoria, habilidades de liderazgo, etcétera, y entonces ahí digamos que sí, ahí nos relacionamos con otras personas. Eso está muy interesante. Sí, pues la verdad es que o sea, es todo un tema lo del emprendimiento. Yo también justo la semana pasada, en el evento que les platicaba al principio que estuve, tuve un momento curioso, a lo mejor no, o sea, complicado desde la perspectiva de emprendimiento. También pues se los quiero compartir. O sea, lo que pasó es que eran emprendedores como que les ha ido, digamos que bien en sus proyectos o que recientemente han recibido inversiones importantes por parte de fondos, ¿no? Como son empresas tech como muy conocidas, con emprendedores muy conocidos, muy públicos, ¿no? Muy posicionados, ¿no? Entonces yo, o sea, llegué al evento y como que yo, de cierta manera, sentí como que yo lo que estaba haciendo no era suficiente, ¿sabes? Como que me sentí como minimizado. Pero por mí, o sea, me sentí minimizado por mí mismo, ¿no? O sea, como que yo los escuchaba hablar y yo decía, no, pues es que nosotros ni hemos recibido inversión, que no la hemos buscado, pero bueno, no hemos recibido inversión y están mucho más posicionados en medios y ve el exposure que tienen, ¿no? Toda esta parte que tú te empiezas a hacer como emprendedor, que creo que también es muy importante y la verdad es que sí me afectó. O sea, la verdad es que inconscientemente sí me afectó, ¿no? O sea, porque me empecé a comparar y dije, no, pues es que ve lo que ellos están haciendo y yo no estoy haciendo suficiente y no estoy todavía ahí. Todo este rollo que te empiezas a decir a ti mismo, creo que es muy importante, aunque todo el mundo te lo dice, siempre recordar que este tipo de incomodidades son también momentos para que tú mismo puedas introspeccionar en ti de, oye, ¿por qué me está incomodando esto? ¿Por qué siento que lo que estoy haciendo no es suficiente? ¿Por qué siento que a pesar de que estoy sacrificando y tengo la pasión, no estoy logrando las cosas que quiero lograr, ¿no? O sea, y que te empiezas a enrollar y dices, no, a ver, o sea, enfócate. Lo que estás haciendo es suficiente. Si tú eres un emprendedor, ya te estás metiendo las manos a la masa y estás sacrificando, tienes que confiar en tu proyecto, tienes que confiar en ti y tienes que tener claridad de hacia dónde quieres llegar. Y algo súper importante, la felicidad está en el camino, no en el destino. No en el destino. Y ahí es donde nos damos cuenta. Y ahorita en el challenge que estamos haciendo, que yo quiero pedir una disculpa pública a mi socio, porque no es que no lo esté haciendo, porque ya vi la película, ya escribí un chorro de cosas, pero no puedo meterme ahí. No sé cómo. He tenido una barrera ahí tecnológica. Abrí mi computadora, no supe cómo, o sea, pero le estoy poniendo mucha atención. Y la verdad, todas las frases del Camino del Guerrero es lo que vivimos. Creo que es bien importante lo que estás diciendo. La felicidad está en el camino. Estamos divirtiéndonos. Yo me divierto todos los días en mis negocios. ¿Sufro? Sí. ¿Estamos preocupados? Sí. Por eso a mí a veces no me gusta ir a esos eventos, porque yo cuando veo a esa gente me recuerda un poco a las empresas de multinivel. Hubo su auge del multinivel. Yo estuve en varias, porque toda la gente me quería reclutar porque dicen que yo soy el mejor para vender. Sí es cierto, que soy el líder, que influenció a los demás, entonces todos me querían meter. En Les Mills hubo un multinivel, muy famoso. Entonces, ¿pero qué pasa? Que sale el tipo que gana millones de dólares a decirte, en una semana vas a ser rico, lo cual mucha gente que no está acostumbrada a ser empresario, a ser emprendedor, le venden un mensaje falso, ¿no?
pero que el señor Reyes era experto en multinivel y decía, si el mundo se rigiera por el multinivel, todos seríamos más ricos, porque al final no es un mercado de venta, es un mercado de consumo. Y casi todos los productos de los multiniveles son de excelente calidad, porque eso lo tienen que tener. O sea, sí es cierto que son de muy buena calidad. Pero hablando todo esto, creo que por eso no me gustaba ir, porque me pasaba lo que te pasó. ¿Para qué me voy a angustiar? Imagínate que voy y, o sea, sí es cierto, no hemos hecho nada, soy distraído, no uso agenda, ¿no? Pero al otro día, ¿qué? Voy y vendemos. Sí, total. No, y sabes que una de las conclusiones que me llevé del evento es, también creo que no todos los emprendimientos ni todas las empresas, necesitan inversiones de fondos, que yo creo que es un error que muchas personas cometen, o sea, piensan que voy a tener una startup, ¿no? La típica palabra, quiero ser startupero, y a fuerza necesito que un fondo invierta en mí. No es cierto. O sea, tú puedes tener un modelo de negocio que está bien, a lo mejor no es escalable a un nivel que es interesante para un venture capital, para un fondo de inversión, pero eso no significa que no puedas tener un negocio súper rentable, ¿no? Sin necesidad de tener inversión de fondos, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente. Ese es un mito del emprendedor. El mito es que necesitamos tener inversiones muy grandes. La mayor parte de los emprendimientos nacen con capitales muy pequeños. Bimbo comenzó en un garage. Ahí comenzaron a fabricar el pan. Y ahora Bimbo vende en China, vende en Europa, vende en toda Latinoamérica. Yo he visto Bimbo en Buenos Aires, en Madrid, o sea, y empezó en un garage, en una cochera. Entonces, imaginemos lo que es ahora, ¿no? Después de tanto tiempo. Entonces, ese es un mito justamente del emprendedor, porque no necesita tanto capital, necesita tener una buena idea, rodearse con personas que nos complementen, que tengan otro perfil distinto al nuestro, que sumen al proyecto. Y que se apasionen por el negocio. Así es, totalmente. También necesitamos ampliar nuestra red de contactos, necesitamos revisar nuestro celular y justamente ver, ahí hay gente muy valiosa, que a veces no sabemos ni siquiera a qué se dedica. Uh-huh. Entonces, el primer punto para ver nuestra red de contactos es nuestra agenda del teléfono. Ahí. Y después de comunicarles a estas personas qué es lo que hacemos, pues vamos a los networkings, a entrenamientos, a capacitaciones, a otros lugares para ampliar nuestro mercado, justamente dar a conocer más nuestro negocio. Y entonces, yo estoy seguro, porque he conocido muchos emprendimientos donde le transmitimos nuestra pasión, le comunicamos a nuestro tío qué queremos hacer y el tío dice, pues ¿cuánto necesitas para poner tu negocio? No, pues bueno, yo te puedo poner tanto y después me lo pagas, pero yo te puedo apoyar contando. En la parte de las fuentes de financiamiento, normalmente el emprendedor las busca en su círculo cercano. El Friends and Family, ¿no? El famoso Así Friends and es, Family. antes de tocarle la puerta a un banco que tiene muchas restricciones para poder darte un crédito, no son accesibles, las tasas son altas. Es caro el dinero. Es caro el dinero, aparte te piden pues que tu negocio ya tenga cierto tiempo, o sea, apenas están haciendo. Muchas veces te piden que ya declaraciones de impuestos para revisar cuánto has vendido. Normalmente no apoyan proyectos de emprendimiento. También hay fondos de gobierno que es difícil acceder a ellos, se requiere hacer ahí gestiones, etcétera, pero me parece que las fuentes de financiamiento primarias, que son con nuestro círculo más cercano, ahí es donde podemos hacernos de ese capital que necesitamos para echar a andar el negocio. Justo a mí me parece que eso es lo más importante. Bueno, regresando al tema, entonces creo que platicando esto que dices de lo de capacitarte y de aprender y de hacer tu networking y todo eso, eso es lo que no saben muchos emprendedores. Yo veo que los emprendedores son los que están apasionados, los que quieren tener un fin en mente, los que quieren ganar una lana, que lo tuvieron que hacer por necesidad, ¿no? A lo mejor lo tuvieron que hacer por ejemplo, ¿por qué escoges ser los del carrito que suena? ¿Cómo se llama eso? Los organilleros. ¿Por qué escoges en por tu vida familia. ser el organillero? Por familia, ¿no? Por tradición. Puede ser por familia, pero ¿por qué? ¿Cuánto ganas? ¿Por qué esa tortura de cargar esa cosa todo el día?
¿Por qué tener un compañero que esté con el gorrito así, que tenga cara de triste, ¿no? Y tiene todo el mantenimiento y que es algo ahora tan clásico que representa muchas cosas de la cultura mexicana, ¿no? Pero ¿por qué lo escoges? ¿O por qué de las quesadillas decidió poner sus quesadillas? ¿Cuánto gana? ¿Por qué cuestan 15? ¿Por qué cuestan 30? Porque ahí falta toda esa parte, o sea, ¿de dónde sacas tus costos? ¿Cuál es tu competencia? Si nos metemos ya a cosas de empresarios, pero al final te das cuenta que eso. Entonces, ¿qué pasaría si a esos emprendedores micro los capacitas? Sí, lo que ocurriría es que podrías llevar tu negocio al siguiente nivel. Por ejemplo, si la señora vende quesadillas afuera de la empresa, ahí en la banqueta, a lo mejor ya tomando una capacitación con otros emprendedores, etcétera, se empieza a relacionar y ya la contratan para eventos. Entonces ahí ya escala su negocio al siguiente nivel. Aunque hablemos de un negocio tradicional, el mismo tema del organillero. No es lo mismo estar en el semáforo de la esquina a que, por ejemplo, te contraten para algún evento. Porque sí los contratan en algunas fiestas. Totalmente. Así como va el mariachi, los contratan. Eso yo no sabía tampoco. Sí, entonces ahí la cuestión es que cuando asisten a networkings se amplía su red de contactos y entonces ahí es donde puede caer ese garbanzo de libra que sea la conexión para llevar a nuestro negocio al siguiente nivel. Y como para ir cerrando un poco, que a lo mejor nos vamos a aventar otro programa porque está muy interesante. Sí, está muy interesante. ¿Cuál sería tu conclusión, George? Ay, a ver, es que yo me quedé ahorita clavado con lo que tú estabas diciendo, de este tema del por qué, y ahorita que estamos muy clavados en el tema del challenge, yo creo que esa parte es bien importante. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿No? O sea, ¿por qué? Lo que sea que hagas. O sea, al final creo que el mundo es amplio, hay muchas opciones de lo que tú puedes decidir hacer con tu vida. Entonces creo que para mí sí el por qué sí es algo central. Porque si regresamos, si no haces algo que te apasiona, como emprendedor no la vas a armar. Yo sí lo veo así. Y ahora, por el otro lado, si eres una persona que no es emprendedor, que tiene un trabajo... Pero te tiene que apasionar. Pero pues, sí, te tiene que apasionar, ¿no? Entonces yo hace no mucho hablaba con un amigo y justamente estábamos rebotando mucho este tema, ¿no? Porque yo le decía, no, pues es que, o sea, para mí sí es muy importante que lo que haga me llene de satisfacción y que realmente sea algo que me mueva y que lo sienta en mi corazón que es algo que trasciende en mi vida, que va más allá de mí, ¿no? Y él me decía, no, pues es que yo no estoy de acuerdo, yo trabajo en esta empresa no porque me guste, yo trabajo porque es lo que a mí me da la posibilidad de pagar mi departamento y de disfrutar a mi esposa y de hacer lo que me gusta hacer. Mi trabajo no me importa, ¿no? Y luego él se quedó clavado varios días. Luego volvimos a hablar y me dijo como, oye, me quedé pensando mucho en esto que estuvimos platicando y la verdad sí creo que tengo que encontrar algo que sea más significativo para mí, ¿no? Porque si lo que haces no es significativo para ti y simplemente es algo que te va a generar dinero, pues yo creo que está bien, puede generar dinero, pero ¿estás disfrutando el camino? Totalmente. Por eso me llamó la atención y les recomendamos mucho, bueno, la película del Camino del Guerrero, pero las dos versiones. Es que Emilio vio una y yo vi otra. Pero el mensaje es el mismo. Todo el mensaje me dio porque aparte, a ver, después de ver la película, veo las frases y luego volvimos a ver la película con las frases. Y entonces íbamos diciendo, esto aquí y esto acá y esto acá. Y a mí me acabo de espantar porque me dio todo el sentido. Y me encantaron esas frases que creo que esa que te digo de disfrutar el camino, yo he disfrutado el camino y le tengo terror al destino. Pero cuando vas a llegar al destino, ¿qué crees que pasa? Se hace un nuevo destino. Se hace más largo. Porque nunca vas a llegar. Y eso está muy power. Entonces creo que yo he tenido algunas cosas, a lo mejor he sido un emprendedor ciego. Es como el emprendedor Juan sin miedo. ¿Por qué? Porque no conoce el temor. Si tienes miedo, ya vale más. Pues no sé, pues lo que hablábamos el otro día en el podcast de Miedo y Valentía. Sí, ¿no? O sea, también, yo sí soy miedoso, porque soy cauteloso. El miedo te hace a veces hacer otro tipo de cosas, ¿no? El valiente es el que tiene más miedo de todos. Y está más atento, ¿no? Y está más ahí. Pero sí está muy power, porque creo que, platicando de esto, y espero que hagamos otro programa, es que yo recomiendo 100% ser emprendedor.
Sí, totalmente. De acuerdo con lo que comparten, un emprendedor necesita tener un propósito, que ese propósito sea el combustible que te haga levantarte de la cama temprano para ir a abrir la cortina de tu local. O sea, ese propósito es esa llama que va a encender tu motor interno y que, aunque quizá tu sueldo en un principio sea limitado o no tengamos sueldo, las horas que le vamos a dedicar al negocio, etcétera, va a merecer la pena el que nos despertemos temprano y que con cada paso que vamos dando nos vayamos acercando a ese propósito que tenemos definido para nosotros, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Creo que eso es fundamental. Y algo también que me gustaría compartir es que el emprendedor se va a enfrentar con una serie de problemas todo el tiempo, pero necesita ser resiliente para salir adelante y para encontrar en cada problema una oportunidad. Si no lo ve de esa manera, es que va a ser difícil que el emprendimiento logre consolidarse, porque va a ser complicadísimo. Entonces, una característica del emprendedor es que requiere ser resiliente y en cada problema ver una oportunidad. Sí, y yo ya para cerrar con mi última reflexión, yo invitaría a todos, emprendedores o no emprendedores, así elegir el camino difícil. O sea, yo creo que siempre el camino difícil es el que vale realmente la pena, es el camino que te va a dejar más aprendizaje. Entonces, no te conformes. O sea, yo creo que es importante no conformarse en la vida y no hablo necesariamente de dinero, ¿no? O sea, de poderte meter esas cosas que te generan incomodidad, que tú sabes que te van a hacer crecer. Y que tú sabes cuáles son las cosas que te mueven, ¿no? Y sabes cuáles son las cosas que tienes que cambiar y sabes cuáles son las decisiones que tienes que tomar. Entonces, ve eso y toma la decisión de elegir ese camino difícil y de aprender a disfrutarlo, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo hoy. Yo creo que si podemos, me gustaría que volvieras a estar invitado. Me encantó el tema, creo que nos apasionó a los tres, porque aparte los tres estamos en momentos diferentes, pero al mismo tiempo. O sea, hoy yo estoy viviendo mi tiempo contigo y me encanta, es lo que más me gusta hacer. Pero también creo que es bien importante que, por ejemplo, tú llegas y otra persona viene, ¿no? Y entonces justo esto es lo que nutre, ¿no? Porque justo te empiezas a rodear de la gente adecuada. Y cuando te rodeas de la gente adecuada, creo que se hace esa sinergia en donde lo puedes lograr. Eso es muy importante, saber encontrar a esas personas. Totalmente, yo agradezco mucho la invitación. También es un tema que nos da para horas de estar compartiendo principalmente experiencias. Y es lo que le recomiendo a los emprendedores, que se abran a escuchar nuevas experiencias de personas que de una u otra manera hemos recorrido el camino de manera distinta y que la hemos sufrido y que también hemos tenido logros al respecto y que pues estamos aquí disfrutando justamente el camino. Exacto. Justo es eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y Gracias, pues, muchachos. nos vemos. Bye, bye.